¿cómo están? Otra vez. Siempre tamborilean. Oigan, segunda temporada, segundo capítulo. Segundo capítulo, gracias por acompañarnos otra vez. Digo, nos habíamos contado hace como 3, 4 meses, ¿verdad? Pero ya ni me acuerdo, cabrón. Pero bueno, Sí. ahí disculpen tanto espacio de entre un video y otro. Pinche mosca, güey. Oigan, hoy vamos a hablar de... ¿Qué? ¿La herencia cubana? Ah, no, la herencia romana, cubana, ¿verdad? mi La herencia hermano, romana, claro que sí. Sí, sí. Oigan, tenemos un invitado muy especial. Déjenme primero presento a nuestro invitado. Jorge Willy, ¿cómo estás, hermano? Muchas gracias. Especialista en la historia romana, ahorita lo van a ver. Ahorita ya nos puso ahí más o menos una cátedra. ¿En qué? ¿Paletas? Yo pensé que paletas. Ah, sí, bueno. También. Déjenme les hago una semblanza. El señor hace paletas, es de los que andan en los carritos y todo el pedo vendiendo sus paletas de hielo. Pero no. Qué lamentable recepción del invitado. Hellmans. Ay, perdón, Hellmans, qué brutos, güey. Así es con todos los invitados o, Sí, así o es. hay algo aquí que está sucediendo. Así es, por eso casi no tenemos invitados. Porque realmente ya estuve viendo aquí mis otros compañeros no saben mucho del tema, entonces pues va a ser casi un monólogo de Jorge Willy, pero bueno, no pasa nada. También El chiste agradecemos su patrocinio del es- sí, programa. agradecemos su patrocinio, no lo veo aquí, pero lo agradecemos. De todas formas. Llegará. Aquí está, mira, compadre, aquí Es está que el lo mandó patrocinio, corporativo, compadre. y a ver si lo autorizan allá. ¿no? Bueno, Alejandro Gutiérrez. ¿Qué pasó? ¿Cómo te va, hermanito ruso? Muy bien, ya con muchas ganas de volver a las andadas de la grabación, de historias encarbonadas. De la grabación, sí. De la grabación, dije. Ok, sí, muy bien. Y con un tema que para muchos es desconocido. La verdad es que sí, va a estar muy interesante. Mi Silver, político ¿Qué Silver. hubo? Aquí estamos, señores y señoras, señoritas, señorones, abuelita. De Batman. Desde Aquí Matamoros, Coahuila. Desde la hermana Para el República de mundo. Matamoros, Para el Coahuila, para el mundo. mundo, señores. Aquí estamos. Y también les presento al señor Javibi, que no, ¡Ay, papá! no nos había podido acompañar la vez pasada. Creo que lo encerraron en su casa, lo aventaron a la azotea de su casa, No me así como quisieron los invitar perros, estos pero bueno. gachos. Sí, la verdad es que Alejandro no quiso invitar, no sé por qué, yo creo que traen conflictos. ¿Qué nos vas a hacer ahora, Javibi? Un filetito, carnal, mira nada más. Uf, Fileta la que la Javibi. Ay, güey, vuelas. lo masajeas mejor que no sé quién. Ah. ¡Ay! Estaba esperando que... No, vamos a hacer un filete, un brócoli de verduritas y vamos a preparar una salsita de ajo muy rica. Oye, ¿cómo se llama el filete? ¿Cómo es? ¿Cómo lo vas a preparar? Nomás sal, pimienta, ahora se acabó el sazonador Javibi. Pero con eso va a quedar muy bien, vamos a partirlo así, 3 deditos. Mira. ¿Deditos ¿De tuyos dónde? o ¿De los deditos tuyos, los compadre? normales? Deditos míos, no, carnal, de ¿verdad? los chiquitos, así de este tamaño va a estar el filetito. Enseña los dedos, ¿Eh? maestro. Igual casi un filete miñón. Pues eso es, Javi, filete. Exactamente. Al final. ¿Qué onda? ¿Iniciamos? Pues vámonos entrando en materia o quieren Vamos a seguir empezar por el diciendo- principio, ¿no, compadre? Empezamos por el principio. No, por el principio. Adelante, Silvia. Ah, no, yo compadre. Muy valiente, güey. Sí. No, bueno, es que ahorita estamos platicando sobre los romanos y cuál fueron más o menos las formas de gobierno que tuvieron. Estamos hablando que había 3 formas de gobierno principales, que era el imperio, bueno, era la monarquía, imperio y monarquía, república, imperio, ¿verdad? Sí. A mí me gustaría empezar primero por las fechas. Vámonos por las fechas. ¿De dónde vamos a empezar, mi Jorge? Tocayazo. Mira, A podemos cerrar un poquito los números en el 700 antes de Cristo, donde más o menos se pone la fundación de Roma, con el mito, la leyenda que todos hemos escuchado de Rómulo y Remo. Ah, sí. Hay que identificarlo claro. como una leyenda, obviamente, ¿verdad? Porque hay ¿Cómo que no existió, compadre? No, No me digas eso. Sí existió, pero quizás no se amamantaron de una loba. No. Esas particularidades quizás hay que matizarlas como un mito. Oye, espérame, el Club Roma de fútbol, su logotipo son 2 bebés amamantándose de una loba, loba. güey. O sea, no es cierto. De hecho, le dicen la loba a la Roma. Dicen la loba, ¿verdad? Ajá, la loba. Quedó como figura, ¿verdad? Para darle ahí un poquito de romanticismo al asunto, pero bueno, digamos que eso no es poco viable que haya sucedido y se ubica más en la parte del mito, la leyenda. Y bueno, se concluye con la evidencia que hay que fueron gente de la parte helénica del mundo, de la parte griega, que buscando nuevas oportunidades o por situaciones varias, se mueve de su territorio, llega a la bota que conocemos hoy como Itálica. Italia,
y buscan terrenos apropiados para fundar nuevas ciudades, ¿no? Por ahí es lo más verosímil que podemos tener de los inicios de Roma. Y la figura de Rómulo y Remo, bueno, pues ahí hay áreas muy grises, entonces no hay definiciones claras en ese tema, pero obviamente tuvo que haber fundadores de la ciudad y una pequeña colonia en un principio, y eso fue dando pie a una monarquía, que era como venía el sistema de gobierno de la parte helénica en ese momento. Y el sistema monárquico, bueno, empieza como tal, con una familia real, vamos a llamarlo así, y se va heredando el poder, y la monarquía, con el paso de los años, da pie a la república. La república, digamos, es la parte, a lo mejor, que tiene la mejor parte de la historia de Roma es la parte de la república, porque en el imperio, pues ya viene personajes que tienen partes muy oscuras, como Nerón, Calígula y Sí, otra etapa, ¿no? Creo que la república es lo que va a dar lo más significativo de la historia de Roma, pero bueno, vámonos igual y por partes, ¿no? Oye, Empieza la monarquía. Rómulo y Remo, por ellos se llama Roma. Sí, en su esencia sí, Ellos eran emperador, eran hermanos al final. La leyenda dice que eran un par de gemelos Exacto. que bueno, lo que yo tengo entendido son como unos bebés, y Dios, no sé si Júpiter es el que les da. No, ahí eso sé iba a decir yo, que exactamente la mamá de Rómulo y Remo fue te ganó el conocimiento. fue y pues ya fecundada. te ganó el conocimiento y pues te quitó la primicia. Ok, está bien, síguele. No, a ver, estamos bien. Estás bien, Estamos Jorge Luis. estamos compartiendo. No, la mamá de Rómulo y Remo, teóricamente fue embarazada por el dios Marte. Ok. Entonces, Rómulo y Remo pues, son unas deidades dentro de la misma leyenda de la fundación de Roma. Entonces, si ustedes quieren, podemos partir. Por ejemplo, vamos a tomar de herencia, por ejemplo, ahorita, bueno, el programa se llama La herencia que nos dejaron los romanos. Por ejemplo, los nombres del mes, los nombres de la semana, tienen mucho que ver con los romanos. Ahorita que hablabas, por ejemplo, del dios Marte, pues el día martes lleva su nombre precisamente por Dios eso. de la guerra. El dios de la Que guerra. de hecho, en la Ciudad de México, el campo Marte es el campo militar número 1, según yo. Sí, O sea, viene de parte de la república. En el campo de Marte, ahí se llevaban a cabo las elecciones o los comicios, como se llamaban en ese momento en la parte de la república. Y sí, era una zona de la ciudad de Roma que era conocida como la ciudad de las 7 colinas. Inclusive entiendo que hasta la actualidad así se le conoce, y hay gente que cuando va a Roma va y pasa por las 7 colinas, pero si en el campo de Marte digamos que lo más relevante era que ahí se llevaban a cabo los comicios y la gente hacía fila literal, ya si fuera en su momento entraremos, era por centurio o por tribu, hacía fila para emitir su sufragio en diversos temas, no solamente para elegir a los magistrados, sino el pueblo, por ejemplo, tenía inclusive el poder de perdonar una sentencia de muerte que existía. El condenado podía apelar al pueblo de Roma y se podía llegar a que el pueblo votara por que esa sentencia fuera anulada. entonces, a ver, hablemos ahí de la democracia, ¿no? Antes de que pases, quisiera decir un poema hablando de Marte, que ahora que me adelante. puse a estudiar un poema hablando de Por Marte. favor, por favor. Este poema es para mi señora esposa, compadre, se lo voy a dedicar a mi señora esposa. Música romántica, por favor. Yo voy a hacer una pregunta y ustedes me van a responder por qué. Sí. Ok, listo. El día de hoy quisiera tener un coher. ¿Qué dije? ¡Híjole! No, la cagué. Perdón, regrésalo. Para atrás. Perdón. Chava, ahí te encargamos, por favor. Quisiera tener un cohete. ¿Para qué? Para llegar Para a mover. Marte. ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué bárbaro! Ahí está, compadre. Ando romántico el día de hoy, compadre. ¿Qué pasa? Ando romántico el día de hoy. Perdón, estamos hablando del campo Marte. No, siempre hay un Pero es espacio que cultural había dentro un del, espacio ahí para una de poesía, historias compadre, encarbonadas. ya ves que siempre De hecho, tenemos ahí- la extrañábamos, ya la poesía. ya está, ya ¿Sabes me qué puse- extrañamos me puse a también? estudiar, compadre. Aprovechando un poquito el margen, el reto Javivi, ¿no? ¡Gordo! Reto Javivi. ¿Cómo vamos, Javi? Por favor. Estamos en una situación
sumamente abundante el día de hoy. Porque ya estoy bien gordo. Bueno, por eso. Platico de qué es la abundancia, pero ahorita concentrémonos en Roma. Hoy no hay limitaciones. Hoy no hay limitaciones. Gracias, Javi. Por eso, ¿me Por puedes cierto, dar una salud, cheve, por chavos. favor, Javi? Salud, jóvenes, salud. Oigan, pero a ver, vamos, se me hace que empezamos muy rápido. Lo interrumpo. Usted nunca interrumpe, compadre, dígalo. ¿Usted cree que es malo tener pensamientos cochinos? Porque Vamos la por neta, partes. Ni les Dijo estoy Jack el entendiendo ni mal. destripador. No se crean. No, sí vamos bien. Pero, a ver, mi pregunta. ¿Por qué después de los griegos, Roma? O sea, ¿fue inmediato? Hay mucha parte de la historia que es coincidente, van todavía en línea, pero sí digamos que el esplendor de la parte de historia de Grecia y de Macedonia, en particular Alejandro Magno, que es el personaje, digamos, más conocido. Bueno, hay otros, Pericles y hay otros, pero Alejandro Magno es el más conocido de esa parte de la historia. Sí es previo al pináculo de Roma. Entonces sí viene, digamos que podemos decir que van todavía de la mano, Sí, pero van es paralelas un en poco cierto- continuación. sí. Sí, el esplendor, a lo mejor podemos decir que se transmite de una cultura a otra, porque en la parte de la República está la época de las guerras macedónicas, donde es la parte donde Roma viene toda la conquista de Grecia. Entonces, sí el esplendor de Roma, digamos que viene posterior a Grecia, inclusive llega a conquistar todos Así los es, territorios así es. post Alejandro Magno, que en su momento habremos de llegar a eso. Pero Pues sí, es que podemos decir que el máximo esplendor de Roma viene de Macedonia, no o Viene sea, ahí previo. nace y luego Sí, ya es cuando previo. empiezan a abarcar o que ya se convierten prácticamente en dueños del mundo conocido en ese momento. Sí, ¿no? sí, al día de hoy yo creo que el general más conocido de toda la historia, incluyendo hasta el día de hoy, Maximus. es Alejandro Magno. Alejandro Magno sigue encabezando la lista un poquito. Su leyenda es porque murió a los 26 años, dominando todo el mundo conocido en ese momento. Llegó hasta la India y sí, su figura se hizo un poco mito por eso. Quizás si hubiera vivido un poco más, le hubiera tocado alguna derrota, que hubiera a lo mejor matizado un poco su leyenda. Oye, Javi. Pero sí viene después. Ahorita que tocas el tema de Alejandro Magno, creo que sería bueno que nos platicaras quién era su mentor, güey. Aristóteles. Claro. Aristóteles fue su mentor, uno de los grandes filósofos, fue mentor de Alejandro Magno. Y yo creo que por eso también, pues digo, a pesar de su poca experiencia o de su corta vida, pues logró llegar a conquistar la mayor parte del mundo conocido, güey. Y de las cosas que nos dejan, cayendo en el tema de la plática de hoy, los griegos nos dejan la palabra mentor o mentoría. ¿Qué es un mentor hoy día? Cuando te hacen es chingas a tu madre. No, eso no. No, es una mentada. Es una mentada. Ay, güey. Perdón, pero ya saqué el cobre, compadre. Disculpa. Un mentor actualmente pues, es alguien que te asesora, que te cuida, que te apoya, que te aconseja. respalda, que te aconseja. Como tu maestro. Porque en la antigua Grecia, algún rey iba a la guerra y dejó a su hijo en manos de un cuate que se llamaba Mentor y le dijo, yo me voy a ir a la guerra y te pido que le enseñes todo lo que sabes. Y de ahí viene la palabra, a un cuate que se llama Mentor, y de ahí viene la palabra mentoría al día de hoy, que si nos vamos a las bases, pues es enséñale todo lo que sabes para que esta persona se pueda desarrollar. Interesante. Entonces, Y hablando, llegan- perdón, si me permites interrumpirte, por ejemplo, la mayoría de las palabras provienen precisamente del latín, ¿no? De que son estas lenguas romances, que es el portugués, el español, el francés, el italiano, por ahí se me escapa una, creo que el romano, varias lenguas ahí, y por eso nosotros en la actualidad todavía seguimos utilizando distintas. ¿Cuál era el distintas idioma que palabras. utilizaban los romanos? El latín. El latín. Latín. Es más, pues miren, ¿Todos? O sea, aunque fuera tan grande el imperio. Sí, fueron expandiendo esa parte. Ahora bien, cabe mencionar que los romanos tomaron mucha influencia de Grecia y los romanos, sobre todo los de las clases altas, los considerados patricios, No te preocupes, estarás bien.
le daban educación a ellos y a sus hijos con mentores o maestros griegos, donde les traían la cultura y el conocimiento griego era una parte. Dicen al final que Grecia perdió militarmente con los romanos, pero ganó porque la cultura griega fue inmersa en los romanos. Entonces Sí. es ahí un tema que a través del tiempo, el dominio romano, pero la cultura griega permeó muchísimo en Simplemente Roma. lo vemos en las construcciones, o sea, las construcciones romanas con sus columnas, esas columnas son griegas en realidad. O sea, Las carreteras, o sea, si podemos irnos qué nos dejó cada uno, los griegos quizá nos hayan dejado todo el tema cultural, de poetas, artistas, arquitectura, más artistones, y el tema romano lo que nos heredó, nos heredaron muchas cosas. Creo que nos heredaron 3 cosas principales. La primera, los sistemas de gobierno que conocemos hoy día vienen desde los romanos, ya caeremos en el desglose de cada una de esas cosas. Palabras que usamos en el día a día. Ahorita hacemos un rebote de palabras y frases y nombres. Nombres de meses del año, nombres de la semana, nombres de los días, ¿no? Ok. Estamos hablando un poquito de la historia para conocer el contexto del por qué tenemos tanta influencia de los romanos. Comentaban que el Imperio Romano llegó, digo, nomás para Chavita, ahí nos pongas el mapa de desde dónde hasta dónde llegó el Imperio Romano, que comentabas desde Britania. Estamos hablando de, pues, obviamente, Inglaterra y toda la isla. La Gran Bretaña hasta Sí, ¿qué? todo Iberia, todo lo que es Portugal, España hoy, Toda Francia, Suiza, toda esa parte que le llamaban la Galia se dividía en la Galia Cisalpina, que era abajo de los Alpes, y la Galia Transalpina, que era una complejidad brincar los Alpes, y fue hasta lo que después ganó el Imperio Otomano, que es lo que hoy es Estambul, o que era Constantinopla. Eso fue a través de muchísimos años, pero sí, la línea del tiempo igual sería bueno dimensionarla en la monarquía Que primero. Chavita nos la ponga aquí, ¿no? Por favor. La monarquía. ¿Cómo fue avanzando el territorio? Chavita nos la ponga aquí. Sí, porque obviamente no llegaron y luego lo dominando todo el mundo. Claro, ¿verdad? claro. Sí, claro. La monarquía fue un periodo relativamente, no tan corto, pero fue un periodo más bien de fundación. Y al final el último rey terminó en desgracia y sí, mucho de las costumbres y de las leyes que después siguieron en la República fue a consecuencia de la experiencia que se tuvo en la monarquía, y platicábamos hace rato, una de ellas es que una sola persona no podía tener el poder en Roma, eran 2 cónsules, que era el escalón político máximo, aunque después vino la figura de censor. Pero el que tenía, digamos, la equivalencia al poder ejecutivo de hoy era el cónsul, pero eran 2. A ver, pero vámonos más despacito para que la gente nos entienda. Al principio de Roma empezaron como monarquía, aunque no la crearon ellos. O sea, ya era un sistema de gobierno. Venía de Grecia. Venía de Grecia. Dura algunos años. Y de ahí pasan a un mejor sistema de gobierno para ellos, o algo mejorado, que era que no cayera el poder en una sola persona, que cayera en 2 o hasta en 3, porque hubo una época en donde hubo 3 cónsules, si no me equivoco, corrígeme, Julio César, Pompeyo y no sé si Marco Antonio, no estoy seguro. No era Marco Antonio. Era un tercero. Había el triunvirato, sí. Era el triunvirato, entonces... Eran 3. A ver, entonces la figura de cónsul, ¿cómo era la figura de cónsul, Willy? Habría que puntualizar primero que los romanos nos dejaron esta parte del sistema de gobierno porque fueron generando como una escala, o sea, no llegabas a cónsul nada más así porque Claro, sí. claro. Ellos tenían lo que se llamaba el cursus honorum, que era cómo ibas escalando las posiciones de la política o del poder político, o las magistraturas, como lo llamaban en ese momento, y tenías que cumplir un escalafón antes de poder postularte para el que sigue. No podía llegar a cónsul nada más porque Claro. sí. Había que empezar en cuestor, que tenía ciertas funciones, y luego entonces te podías postular para edil, que era lo que hoy como... Bueno, de hecho ahí viene una palabra. Vamos a explicarlo bien. El edil, hoy día, le llaman edil al alcalde de las ciudades. Y a todos los regidores, todos son ediles. Pero lo correcto es justamente eso. Silver es un edil. El edil es el regidor. Hoy día la figura de edil es el regidor. Es correcto. Cuando se le menciona edil al alcalde está equivocado. Porque el edil es el representante del pueblo ante el gobierno, digamos. Del poder. El gobierno municipal. El gobierno municipal. Esa palabra de edil
nos lo heredaron los romanos. Es correcto. ¿Cierto? Sí, es correcto, era el segundo escalón de esa trayectoria que tenías que completar para llegar al máximo que era llegar a cónsul. Había edades también mínimas para poder postularte. Claro que Ahí hay un caso excepcional que fue Publio Cornelio Escipión, Another Kellogg's Corn Flakes morning with Cornelius Brewster. que hasta donde yo sé ha sido el cónsul más joven. Sí. Bueno, fue el cónsul más joven de la historia Sí. de Roma a sus 20 y tantos años. Sí, ¿Podemos sí. ver la foto aquí, Chavita? Publio Cornelio Escipión, por favor, Sí, aquí, aquí está, mira, aquí aquí, con Silver, aquí, por aquí favor. está. Sí. ¿Sí? O si Aquí quieres está. quitarle la ¿Cómo cabeza a se llama? Silver y le pones ¿Cómo se llamaba la su foto. nombre? Publio Publio Cornelio Cornelius Escipión. de Escipión. Escipión. Publio Cornelio de Escipión. Ah, no le pueden poner más difícil al cabrón. Bueno, pues eran nombres ¿Cómo se llama? comunes, No, yo creo que desde ahí también viene la herencia de los apodos, ¿no, güey? Porque ¿cómo se llamaban los ¿Cómo güeyes? le De que le no, hubieran ni dicho a madre, ese güey. cabrón? Cornelius. El Cornelius. No, Publio. Hola, mi Cornelius. Otra cosa, el tema de los cónsules, pues eran anuales. Si no Duraban me- un año. Todos los puestos duraban un año, era un año año con solamente. posibilidad de reelección. pero no inmediata. Ok. Tenía- Es algo similar a lo que tenemos Sí, tenía hoy. que pasar cuando menos un ¿Periodo? y podían No, buscar otra yo vez. quería escuchar eso, pero cocinando me perdí. ¿De cuánto era el periodo que tenían que durar? Un año. Un año. Un año. ¿Un año? Un año. Un año. Todas las magistraturas duraban Pero un año. había casos, por ejemplo, el caso del tío de Julio César, que se llamaba Cayo Mario. Cayo Mario. Él había sido cónsul 6 veces, aunque ahora entiendo que no de manera No consecutiva. consecutiva. Entonces eran puestos muy similar a lo que sucede hoy, ¿no? Que es que van rotando los puestos, pero no dejan de ser siempre Políticos. muchos los mismos que van Claro. migrando a la En ese tiempo posición. era por tema de las familias patricias, que también de ahí viene la parte de los patricios y los plebeyos. El nombre Patricia o Patricio Era por los padres de Roma, eran los patricios como pater, y eran descendientes de las familias fundadoras de Roma, eran considerados los patricios, y se les llamaba la gens Julia, la gens Cornelia, Sí. era como de tu linaje, que era muy importante para ser patricio, Llegar y el Senado de Roma durante muchísimos años solo aceptaba patricios en sus filas, no podía ser un plebeyo y acceder al Senado hasta que posteriormente fue todo eso cambiando también. Fue cambiando el sentido de que dentro del Senado había dos partidos, o lo que hoy conocemos como partidos políticos, el de los optimates, que eran los mejores, o sea, ellos hacían nombrar como los óptimos, como los mejores, que eran los fifís, sí, los fifís, y la otra parte se llamaba, no era plebeyos, era Pero de ahí tendría que venir. Los populates, ¿será? No sé. algo así. Populachos, yo voy a decir populachos. Eran las dos facciones políticas, muy similar, vuelvo a lo que existe como partidos políticos hoy en día. Entonces sí podemos decir que eso nos lo fueron heredando, ¿no? O sea, fíjate, Roma tenía este sistema que estamos utilizando actualmente, al que posteriormente llegó ya con las monarquías, ya con todo el tema de los reyes y eso. O sea, antes de eso Roma ya tenía este sistema, güey. Evolucionó mucho antes. Sí cabe mencionar que la democracia de Roma era un poco disfrazada, porque se votaba por centuria o por tribu, y si una tribu tenía 300 integrantes y 260 votaban por el sí a alguna cuestión y 40 por el no, solamente votaba como un sí. Ok. O sea, entonces una tribu podía tener 3,000 integrantes y otra tribu podía tener 30, pero al final el consenso de la tribu valía 1. Tal vez como ocurre en Estados Unidos, ¿no? Que cada Estado, Tiene justamente su es proporción. una analogía Más muy importante, similar. exactamente. Entonces las tribus rurales eran las más populosas, las tribus urbanas eran menos populosas, pero el voto al final, aunque tuviera 5,000 una tribu rural y 200 Bueno, una un tribu voto. urbana, era un voto. Entonces, y había, por decir un número, 34 tribus registradas. Sí. Ya cuando había 17 nos, por ejemplo, 18 nos, se anulaba la votación. Ya el resto ni siquiera se le permitía llegar a votar porque ya había pasado la mayoría. Ya. Entonces, estaba muy cargado a la parte urbana y era una democracia un poquito disfrazada, que sí lo era al final para su tiempo, era algo bastante avanzado, Claro. Sí. pero digamos que la parte de los patricios o la parte de la gente del poder usualmente se salía con la suya porque sabía manipular este esquema democrático. Totalmente Oye, ¿a qué le suena eso? Totalmente Metiéndonos en herencia aquí, broncas, compadre. cabrón. Metiéndonos en broncas, a los tres les pregunto, por ejemplo, entonces ustedes
ven o cómo ven el sistema democrático también en el país, ¿verdad? O sea, la comparación, por ejemplo, Estados Unidos, que lo tenía como Roma en aquel entonces, o nosotros como República Mexicana, que lo hacemos contando el voto de cada persona. Entonces, ustedes, ¿qué opinan sobre eso? ¿Verdad? Me parece interesante escuchar. Metiéndonos en problemas. Metiéndonos en pedos. Si quieres empiezo yo, porque ellos se van a ir más históricamente. Yo te digo, a mí me gusta más el sistema gringo, porque el voto vale más de quien más aporta al país económicamente, ¿sí? A diferencia de México, porque en México, desgraciadamente, ¿qué ocasiona? Mucho abstencionismo, porque dices, no, pues ¿para qué voto, güey? Si ya compraron 1000 votos, güey. Si todo el mundo saliéramos a votar, no habría voto duro, güey. O sea, no habría dinero que alcance para comprar tantos votos. Es un poeta. ¡Es un poeta! Lo cual, pues aquí en México se ha utilizado, no nomás Morena, que ahorita es el poder, sino desde el PRI de toda la vida, pues todo el tema desde asistencialista, totalmente populista. Y en cambio en Estados Unidos, sí sabías que Trump ahora perdió, pero con más votos del que tuvo la primera vez, porque perdió las ciudades más importantes. Los estados más importantes. Los estados más importantes. O sea, tuvo mayor cantidad de votos, pero lo que dices ahorita, por el estado le da el punto a... Como todo, tiene sus pros y sus contras al final de cuentas, ¿no? O sea, pero sí, en el mundo se está viendo mucho ahorita. Por ejemplo, España está en elecciones y España ahorita va a haber mucho abstencionismo porque ellos, los españoles, no quieren que su voto valga lo mismo que los inmigrantes, porque no dejan de ser también muy cerrados. Hasta en cierta forma puede ser racismo, se puede decir de alguna forma, pero porque el voto para ellos es igualitario. Entonces ahí es donde empieza la discusión. Pero es una buena herencia de los romanos al final de cuentas, porque es una democracia. Siguiendo metiéndonos en problemas, entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿a ti qué te gusta más ese tema? ¿El voto del mexicano no valdría lo mismo que un gringo? O sea, tú hablas ahorita de España, pero si lo movemos acá... Digo, bueno, no se crean, vamos a regresar con los romanos. No, pero es una herencia, ese, claro. Es más, en las carreras de leyes estudian derecho romano. Exacto. Sí. Porque, Sí, o sea, es. en realidad, mucho de las bases que hoy aplicamos viene desde aquellos años. Estás hablando, es que los romanos empezamos en el año 700 antes de Cristo, ¿y cuándo termina? En el 1500, güey. O sea, comparemos la conquista de México, más o menos son las mismas fechas en cuando el Imperio Romano termina, en el Imperio de Oriente. Entonces, estás hablando de una cantidad de 1500 más 2200 años de tema romano. Entonces, en tema de política, nos heredan este sistema del consulado. Luego, en otra época, el tema de los senadores. Es decir, los senadores hoy en día que conocemos con ese nombre, vienen de los romanos. Ya había senadores y empiezan los debates. Verán cualquier película sobre el tema de Roma, los grandes debates que se hacían en el Senado. ¿Por qué? Porque eran una novedad, porque anteriormente en los sistemas de gobierno del resto del mundo, donde había patriarcados o había reinados, ahí no había discusión. La monarquía, el monarca era el Lo que que decía, el rey decía, se eso es, güey. Sí. Y en los romanos había discusiones, güey. Entonces, el tema de los debates, pues es una novedad, bueno, entre comillas novedad, que se dio en el Senado romano, que además ellos, sin ser la cabeza del gobierno, porque tenían un emperador, era un cónsul. Un cónsul. En una temporada y en otra temporada tenían que ahorita hablamos del tema de los emperadores. Ellos podían tocar algún tema o debatirlo, pero la figura del cónsul era quien ordenaba, ¿no? Sí, porque al final los senadores realmente no tenían la potestad de ni generar leyes, o sea, no era lo que exactamente es hoy el poder legislativo. Es un preludio al mismo. Pero los senadores, como se componía mucho de excónsules y eran de familias patricias, tenían un peso moral fuertísimo. Entonces, los cónsules era muy poco probable, sobre todo en la época de la República, previo a Julio César, que se animaran a ir en contra de una resolución del Senado. Les tenían un respeto, porque sabían que para allá iban al final. Entonces, era un tema funcional, más no establecido. El Senado manejaba la política exterior y
hay una historia... ¿Autorizaban presupuesto para las guerras, por ejemplo? Sí, claro, y autorizaban sobre todo, daban las provincias, o sea, porque un año no alcanzaba para Sí, terminar los conflictos, imagínate, Y ¿no? aparte, imagínate en ese entonces donde te tardabas no sé cuántas semanas, meses en llegar a algún lugar, entonces Exacto. tenías que Aparte, dejar a alguien Sí, ahí el encargado. reclutar al ejército cada año era porque cada año venía el cónsul nuevo, tenía que reclutar al ejército, eso se hacía en marzo cuando pasaba el frío más fuerte, reclutaba a su ejército, que también la milicia de hoy es consecuencia del ejército romano, que en un principio era una milicia, porque eran ciudadanos comunes que no se les pagaba, y se alistaban voluntariamente, ellos se equipaban, y eso fue evolucionando hasta un ejército pagado con el Estado, con la obligación de darles todo el equipamiento. La verdad es que la vida como la tenemos hoy tiene su Sí, previo su base, en Roma. Así es. Prácticamente todo lo que tenemos hoy viene de Hasta los la romanos. arquitectura, hombre. O sea, Perdón, y por ejemplo, ahorita que hablabas sobre los militares, había algo muy chido en cómo que los militares, a través de su trabajo, a través de su esfuerzo y de sus peleas, iban Gracias, subiendo de nivel. No tenían que ser patricios. Gracias, hermano. No tenían que venir de una familia. Obviamente algunos tenían ventajas sobre otros, pero si tú empezabas desde, no sé, desde cabo, podías llegar ¿Sí? hasta lo más alto, ¿no? Y también destacar los doctores militares fueron como de los mejores. Incluso, por ejemplo, si tú en una guerra te ocurría una herida, tenías mucha probabilidad de salir vivo. A diferencia, por ejemplo, de los doctores tal vez de los 1800, por ejemplo. Entonces, la capacidad de la medicina de los romanos era cabrona, eran cabrones. es que era una potencia en todo, o sea, una potencia militar primero que nada, porque en aquellos años todo era un tema militar. O sea, tú querías extenderte de tus territorios por instinto de dominio, o sea, tan sencillo como eso. Y entonces era una potencia militar, pero también era una potencia económica y también era una potencia tecnológica. Cuando inventan, por ejemplo, las catapultas para atacar, o cuando inventan los arietes para... O sea, era una innovación permanente, sobre todo en el tema bélico, ¿no? Oye, Pero Alex, también- y hablando de las diferencias un poquito de ese tiempo ahora, gracias, Javi. ¡Ujule! ¡Qué ¡Ay, bárbaro! Dios papá! mío. A ver, Gracias, Javi. Papantla, tus hijos vuelan. muéstrales, Jorge Luis, muéstrales el platillo. Pues miren, aquí está, filetito. A ver, Pero tu salsita que está Estos brava, son los- Javi, ¿esta salsa qué, güey? es una salsa de ajo, habanero y limón. No, vale. Uy, estos son los 3 dedos del Habibi. Javibi tres dedos. Hoy va a ser conocido como Javibi tres dedos. Three fingers. Three fingers. Oye, estás de dónde, güey. Qué bárbaro. Güey. Gracias, Provecho, Javi. Eso es tuyo. Platicando y comiendo, ¿no? Sí. Espero que les guste el término, señores. Gracias, No me hermano. avisan y se los cambio. Es un trabajo Este, difícil, pero alguien lo tiene que hacer. Yo traigo hambre, si quieren ustedes sigan platicando. Oye, no, decíamos que la diferencia era que los cónsules en ese momento encabezaban, iban al frente del ejército y en las batallas iban... Le entraban. le entraban adelante. sí peleaban. Le entraban Claro. adelante. Digo, obviamente la tecnología del día de hoy es muy diferente. Claro. Pero el cónsul no solo arengaba a sus tropas, definía la estrategia, iba al frente, ya sea de la caballería o ya sea de la infantería, dependiendo de la batalla y la estrategia. Le entraba y muchísimos cónsules murieron en la batalla, quedaron en el campo de batalla. Sí. Y era digamos, un estilo de batalla donde no era donde yo te mando, sino te mando, pero voy contigo. Voy contigo. Y aquí va a pasar lo que tenga que pasar. Oye, pues eso está muy bien, ¿eh? Pues sí, digo, véndense de madrazos ustedes también, no nomás manden. Como ahorita, ahora, pues sí, a toda Es madre, que en güey. realidad en aquellas fechas, en aquellos tiempos, se llevaba a la gloria quien tuviera más triunfos militares. O sea, Ok. quien extendió más el territorio, quien pacificó Roma, que Roma era, si ustedes ven, era un bullicio de grillas permanentes. O sea, era estar siempre en pleitos. La cúspide, creo yo, de todo esto fue el asesinato de Julio César por tema de grillas, en realidad, ¿no? ¿Qué año Pero fue bueno, eso, oye? en el año, híjole, Julio César lo mataron en el año 80, por ahí, antes de ok. Cristo. Sí. Pero Chavita, pues se va a encargar, por favor, de ponernos aquí la La fecha exacta.
Sí, pero ¿cómo se llama el cuadro este de El cuadro de Julio César. la biografía o la infografía? Sí, esas que conseguimos en las papelerías de chavitos. La lámina, güey. La lámina. Que por ejemplo el calendario, el que tenemos el día de hoy, el calendario juliano, viene a partir de con él, ¿no? Que se establece en el 46 antes de Cristo y que es cuando ya ahora sí el año pues dura lo que dura, ¿no? Los 365 días y con los meses establecidos como tal y con los días de la semana como El mes de tal, julio ¿no? es por Julio César y el mes de agosto viene también por Augusto, que Augusto. Octavio Octavio, ajá. previamente, que bueno, con un poquito ahí de vanidad definieron los meses con su nombre, ¿verdad? Sí, ya sé, güey, Entonces, totalmente. el tema político, si quieren, para terminarlo y pasar al siguiente, es el término imperator. Si tú lo consultas en Wikipedia, que Chava nos va a poner aquí toda la definición perfectamente así chingona aquí, era que él era un jefe del ejército con cierta cantidad de soldados. A su cargo ese era el emperador. Muy distinto a lo que conocemos hoy nosotros como emperador, que era el jefe Las total. galletas, ¿verdad? Las galletas, sí, las galletas. Sí, claro. Para ese emperador que llevas dentro, De ahí viene, es una herencia. Ya comían galletas en ese entonces. El emperador. Que es diferente al tema del Imperium. Que es diferente. El Imperium viene en la época de la República como la facultad que tenían los magistrados de ejercer por la fuerza sus resoluciones, dictámenes o su voluntad. El que tenía Imperium no era cualquier magistrado, usualmente era o los pretores, que era el cargo previo al cónsul, el pretor, el cónsul o el propretor o el procónsul. ¿Cuándo se daba esto? Cuando un año no era suficiente para cumplir su misión, iban al Senado y pedían que se les ampliara, o el mismo Senado les ampliaba su periodo y ya no era cónsul o pretor, porque tenía que venir otro, era procónsul o propretor y se los podía ampliar hasta por 5 años, y les dejaba el imperium, que era la capacidad, por medio de la fuerza, de hacer valer sus resoluciones, ya sea en un ámbito judicial o en un ámbito militar, hacer valer sus resoluciones, que es lo que ahora vemos como la fuerza pública, digamos Sí. es Sí, sí. la herencia, Eso la quería herencia de los preguntarte, romanos. por ejemplo, en la película de Gladiador, que es muy, muy famosa, una de mis películas favoritas. Ese ya es después de Es Cristo, el máximo décimo meridio, comandante en jefe de las fuerzas Guineo. Bueno, ahorita hablamos de Pretoria, ¿no? Bueno, un pretoriano no es lo mismo o es Que el un que pretor. cuidaba al pretor. Sí. ¿Un pretoriano es el que cuidaba al pretor o cómo estaba ahí? Eso iba a aclarar yo también. La guardia pretoriana, hay que diferenciarla del pretor. La guardia pretoriana, para tú ser parte de la guardia, tienes que ser uno de los mejores soldados y de toda la confianza, no sé si del cónsul, o no sé si del emperador, o no sé si del dictador. Eso Inclusive. debe venir en la época del imperio, porque eso en la república no existe todavía, el tema de la guardia pretoriana. La guardia pretoriana. Y otra de las figuras políticas que nos dejan, pues es la de dictador, ¿no? Que ahí sí, el dictador era También hubo dictadores. Sí, el término dictador viene de ahí. Y ahí sí Ok. tenía toda la facultad total del dominio del gobierno. Eso es Justo si como lo conocemos ahorita, ahora. Tal cual. Sí. ¿Y qué crees que lo diferenciaba de un monarca a un dictador? Fíjate que lo especificaron también muy bien, ¿eh? Como traían la experiencia de la monarquía. El dictador únicamente se utilizaba esa figura en tiempos de absoluta crisis o de emergencia nacional. Se llegaron los putazos donde y- estuviera, exacto, amenazada la vida de la república. Ok. Elegían un Como un dictador. estado de excepción. Un estado de excepción. El Senado tenía la potestad de elegir un dictador y tenía una duración máxima de 6 meses y no se podía extender más allá. Entonces era, obviamente, Oye, en y- temas y- graves militares. ¿Y si lo respetaban? Sí lo tiempo? respetaban. En su caso podían elegir a otro dictador tiempo después. Pero hay una... Oye, güey, pero pues no están más adelantados que nosotros, cabrón. Sí, La- pues, la- 6 meses que haces, güey, No también, güey. Es que, Eso es sí, como mi duda, está- o sea, en 6 meses que haces, en un año que Está haces. increíble, güey. iba y atendía, Increíble, ¿no? enfrentaba la crisis
De hecho, Llegaba ya todo jodido, güey. de hecho hay una anécdota muy relevante hasta el día de hoy. Hubo un cónsul en la época de la República, se llamaba Quinquinato. Él fue cónsul, terminó su consulado un poquito en malas circunstancias, se retiró a su villa, a su casa a vivir. Después Roma se vio muy, muy complicado en una guerra. Entonces se le manda a hablar a Quinquinato pidiéndole que venga al rescate de la República. Va, enfrenta el problema, gana, o sea, aniquila al ejército contrario que tenía en ese momento, la situación era diferente, y se le hace dictador, se le da todo el poder absoluto, y él venía un poquito con una historia complicada, y se temía un poco que regresara con algo de resentimiento y hiciera mal uso de esa parte. Y entonces él va, gana la guerra, pone todo en orden, regresa y entrega el poder por completo. Entonces, en la época de la independencia de Estados Unidos, al final los Founding Fathers forman como un grupo que le llaman... ¿Qué son los Founding Fathers? No sé, Jefferson, George Washington, los que se consideran los fundadores, los que firman la Declaración de Independencia, forman como una sociedad secreta tipo, y se llaman los Quinquinatos. Y Oye, me recuerda, la ciudad de Cincinnati recibe su nombre. es justo por eso. Ah, ok. La Va ciudad por ahí, ¿verdad? de Cincinnati recibe su nombre en honor al dictador o al cónsul romano Quinquinato, que es el nombre del grupo que estamos tenía palabras de acá. wow. Oh my God. Es bien interesante esa parte, ¿eh? Hasta que viene alguien estudiado, Sí, chingada madre, compadre. Ya ves, nomás venimos a tragar, compadre, nosotros, ya ves. No, yo por eso no lo he interrumpido, porque después de cargo los interrumpo cuando veo que están diciendo puras mamadas. Hermano, por favor, continúa. Pero continúa. aprovechando el ride, compadre, te rifaste con... Sí, güey, oye. Qué bárbaro, ¿eh? La neta. Qué bárbaro. este, De lo mejor que has hecho, ¿eh? ¿Sí? No, te digo, sí, güey. Qué bárbaro. Muy buenos tus tres. ¿Puedes decirle a la gente cómo se hace eso? Por favor. ¿Cómo se prepara el filetito? Ajá. Tienes que tener dedos grandes, principalmente. No, Para que el dedo marque el tamaño de la pulgada. Yo, por ejemplo, yo tengo este, güey, nomás, pero este es el único grande, güey. Los demás ya están así, güey. De hecho, nomás es uno, güey. Nomás es uno, güey. nomás es uno, güey. Cabrón. Pues, ¿qué hiciste con ese dedo, güey? Y luego, compadre. No, pues mira, pones la carne, tantito aceite de oliva, pura sal y pimienta, y al asador, compadre. ¿Fuerte o bajo? a Si fuego llega una persona directo. que no sepa tanto de grill, ¿cómo pide ese filete, güey? ¿Cómo lo pide? ¿Me da un filete, por favor? Yo lo No, pedí. literalmente pides el filete, pero bueno, puedes pedir el filete ya partido o puedes pedir la caña de filete. ¿Tú lo compraste o lo compró Ruso? Aquí hicimos equipo. Ok, pero no mandaste Ruso porque... Yo lo cargué y él lo Por pagó. ejemplo, Sí, güey. Ruso no sabría cómo pedirlo. ¿Cuáles fueron tus indicaciones para No, una caña de filete y Una luego caña de filete. hay que limpiar el filete, hay que quitarle Sí. una membrana que Una tiene ahí de membrana. pellejito. Sí. Y luego ya se parte los tres dedos, aceite de Ok. oliva, sal, pimienta y directo al fuego directo. Ah, directo. Lo sellas y luego lo vas moviendo. Suena Para- complicado, mejor sigo haciendo tú. Sí, ¿Cómo ven? No batallamos, Javi. se renta el Javib, eso me les digo, para hacer filetes. Obviamente. Y para otras cosas también, sí. Javi. Pero no, para eso no tengo que venir, güey. ¿Ya ves, güey? Jóvenes, no Oye. lo vamos a tener en 4 programas. Oye, Ahora. fíjense que está muy interesante todos los romanos, o sea, desde dónde viene, pero realmente estamos hablando mucho del tema político y militar, Sí. ¿sí? Ahora. ¿Qué más? ¿Qué otras herencias? O bueno, quizás... No, nos dejaron un sinfín de palabras y frases célebres que usamos hoy día. Por ejemplo, yo voy a decir la primera. A ver. Cada quien ahí que se acuerde. Y ahí nuestros suscriptores que nos anoten. Les faltó esta, pendejos, no se lo saben. Por ejemplo, la primera. Statu quo. Hoy decimos, no, pues el statu quo de tal situación es esta. Significa el estado actual de alguna cosa. Y lo usamos, pero es una palabra romana. Esa es la primera. A ver. Realmente esa palabra nomás la usas tú, mamá. Pero bueno, ok. No. Currículum vitae viene también currículum de vitae. los romanos, sí. Ah. Vas a pedir una chamba y te Vitae piden de vida, ¿no? currículum vitae, exactamente. Vitae de vida. Sí, la silla curul podría ser otra.
la silla curul la tenían solamente los magistrados que tenían imperium, y hoy se le conoce, por ejemplo, a las sillas que ocupan los diputados de este país. La curul. En el Congreso de la Unión se le dice la curul. La palabra etcétera, una palabra latina, que significa y lo que sigue, y lo demás. Entonces, uno se Esa no me la sabía, hermano. ¿No? Ahí está, ¿eh? Ya le ganamos una aquí a Jorge Willy. A ver, échense otra. Infraganti, compadre, algo que se utiliza así mucho. Ah, me agarró el infraganti. Bueno, pues eso viene también de... Hay un programa en la tele, ¿no? Había un programa que se Infraganti llamaba con... ¿Quién sabe cómo se llamaba el...? Sí, Con Oscar Cadena. Oscar Cadena. Oscar Cadena. Usted y yo tenemos una cita en cámara infernal. Oscar Cadena. O sea, Infraganti, a grosso de los modo, memes, también. casi ese cabrón. Es igual. Ipso facto. Ipso facto. O sea, en chinga. Eso significa. A madres. ¿Sí o Si no, usted Willy? quiere verse chido en una comida así, está en el barrio y quiere decirles en chinga, vámonos en sofacto, ¿qué, güey? ¿Eso qué, carnales? Todos se te van a quedar viendo. Ah, chinga, ¿qué, güey? ¿Qué, güey? Órale, les toca otra. Una frase. Alter ego. Alter ego. A Alter ver. ego, que significa el otro yo. O sea, O hay es refranes, un ¿no? alter ego. También. Sí. O primero seguimos con las palabras. Por ejemplo, gratis también es una palabra. Ah, que chingado. viene del latín. ¿Sí? Gratis es una palabra que viene también del ¿Qué significa? Otra palabra gratis. Significa gratis. que va sin costo, ¿verdad? Que va sin costo, va sin costo. Básicamente. Como las Gratis, paletas güey. Willy de hoy. Esa cuestan, pero poquito. Poquito. Valor por tu dinero. Bueno, ya ese es A las otro primeras tema. 5 Ese es otro personas que tema. nos escriban les vamos a mandar 5 paletas Willys. Willis. Willis. Esas también. Son otras, pero también están buenas. Esas son las piratas, pero si quiere Willy, vaya por la sucursal que está ahí cerca del bosque. Oye, ¿qué más? Digo, hay frases, palabras. Ahora lo que conocemos como la república viene de res pública o cosa pública, que en esos tiempos, bueno, era todo lo que tenía que ver con el pueblo, ¿no? Los plebeyos, decíamos hace rato, Ruso, que también era los patricios, y todo el resto de la gente eran los plebeyos, o sea, todos los demás. También viene de ahí, que es lo que hoy se utiliza mucho y malamente como pueblo, ¿verdad? Porque el pueblo es una palabra ahorita medio santificada, que... Pues es como que los de sol. O en lo público o en lo político, el pueblo, no vayas a hablar mal del pueblo, es porque es una parte un poquito santificada. Entonces, bueno, todo eso tiene su origen desde la República. ¿Todos los meses del calendario son de los romanos? No. A ver, espérate, que te por traigo ejemplo, otra sí, palabra sí. antes de pasar ahí. Tengo otra palabra. ¿Tienes una palabra? Sí, hablando de plebeyos, pues la palabra, por ejemplo, si nos vamos para Sinaloa, claro que sí, un saludo para toda la gente que nos está viendo en Sinaloa, para todos los plebes. Que sí nos ven, Viene los plebes. precisamente ahí de los plebeyos. La plebe. La plebe, La la plebe. plebilla. La plebilla, la plebilla, la plebilla. Oigan, la palabra gladio. ¿Cómo? Gladio. Gladio. Gladio, ¿o no? Gladio. De ahí se genera la palabra gladiador. El gladio era una espada con doble filo. Aquí, chava, nos va a poner un gladio así chingonote, así, apuntándote a ti, güey. Así. Como la espada del augurio de Con la espada del augurio. de los Thundercats. Sí, porque, Gladio. no De ahí todas las viene espadas también tienen los filo de Thundercats, los sí. dos lados, güey. Ok. Y entonces el gladiador era aquel que manejaba el gladio. Ok. Checar la película Gladiador, por favor. O los Thundercats. De los Thundercats. Sí. Espada del augurio, güey. Y sería bueno también destacarla dentro de la parte militar, cómo la estrategia y la organización del ejército, a pesar de que era una milicia urbana todavía en el momento de la República, hasta Cayo Mario, ya tenía sus dotes o sus partes ya muy profesionales desde las formaciones. Se organizaba por centurias, que la centuria viene de 100, aunque realmente no eran 100 soldados. 2 centurias formaban un manípulo, y a lo que se le conocía como el centurión era el oficial a cargo de la centuria. Un manípulo que tenía 2 centuriones, tenía un centurión senior que tenía el mando sobre todo el manípulo, y del manípulo se iba creciendo las unidades hasta llegar a la legión. La legión, que Sí, era eso te iba a preguntar. lo que comandaba un cónsul, la legión más o menos constaba de 4,000
personas entre infantería ligera, Era infantería como pesada y ya, caballería. o sea, estás hablando como Pues una, ya todo el ejército actualmente, completo, ¿no? No. 4,000, imagínate. no, 4,000. un batallón. Hoy. Pero una legión Porque imagínate, en aquel entonces 4,000 personas. un chingo, güey. digo, había... No, ahorita se hablan por radio. Ustedes para allá y ustedes para allá. En aquel los güey, tiempos de la República sí importaba mucho la cantidad de gente. Ahorita con el armamento actual, la cantidad de soldados pasó a no a ser tan trascendente como antes. Pero la legión constaba más o menos de 4,000 personas entre caballería, infantería ligera y infantería pesada. Y la organización de ese ejército viene en los romanos y fue parte fundamental de su expansión y su Chino, dominio. pásale por Oye, ahí, te pregunta, quiero más, hablando güey. de soldados y buenísimo. peleas. ¿Quieres pastel o qué? No, éntrale. La batalla de los 300 es entre espartanos y... Eso es historia de Grecia. Esa- Sí, ah, sí, historia de es- Grecia, es- hermano. es parte de, es un tema de los espartanos. De los espartanos en contra del rey Jerjes, que era de la parte asiática. Hay otra palabra romana que nos heredaron que dice reza así. ¿Reza Sella. así? Sella. Sella, como el caballero del Zodíaco. ¡Dame tu fuerza, Pegaso! Sella, sí, Sella. Mira, Que güey, la Pegaso, me la Pegaso. aprendí todo el decir, mira, compadre, mira. Sella significa silla. Mira. Te lo estoy diciendo, sella. La palabra silla viene del latín sella. No lo sé, Rick, eso yo no lo he escuchado. Sí, no, hay que... Vamos no, a dejarlo encargado. No, que Entonces, se encargue Salvador de desmentirme, güey. Con la palomita no la Alejandro. ¿Qué veracidad le ves tú a ese comentario? Oye, es que esto es serio, güey. Ya está inventando este cabrón. No, no. Por no verse tan pendejo, pero bueno. Sí. Sí, de que quiero decir algo a huevo, ¿no? No, bueno. No me la ver ¿alguna alguna frase? frase. La frases célebres. muy bonito Ah, bueno, lo que acabas de decir ahorita, antes güey. de la frase, otra palabra. A Julio César, después de su muerte, Octavio Augusto, que fue quien siguió enseguida de Julio César, decidió que le llamaran César en honor de su antecesor y era como su mentor o inclusive era pariente de Octavio, si no mal recuerdo. Sí, fue su hijo adoptivo al final. Fue como su hijo adoptivo, y decide que se llame su nombre más César. Y además, él se agregó la palabra Augusto. O sea, finalmente se quitó el nombre de Octavio y, bueno, hizo llamarse Octavio Augusto. Sí, Octavio y luego se hizo llamar Augusto. Sí, y luego después implementó el nombre de César Augusto. Y a partir de ahí, no sé hasta qué fecha, siguieron llamándose César todos los jefes políticos. Pues sí, lo vamos a decir, los cónsules. Los emperadores, no, los emperadores Los ya. emperadores, ¿verdad? Sí, César. los emperadores. Bueno, de ahí a la actualidad. Bueno, para decirle a nuestro público, todos se llaman César. Todos los emperadores. Algo César, pues. César Era Augusto, César. Octavio Augusto, X, ¿no? La palabra Kaiser de los emperadores alemanes De los o alemanes. prusianos, Kaiser es una deformación de César en la actualidad. Ajá. Y los zares de Rusia agarraron de la palabra César, agarraron zar para los emperadores Mira, no de sabía eso. Rusia. Puede ser el zar. Qué interesante. ¿Eh? El zar. El zar. El zar de Rusia viene de El zar de César. Y la influencia de Roma la vemos también tan clara. Se me hace que esa sí se la creo, güey. Esa sí, esa La sí. de Sella no sé, pero... La de César yo también Ella no sí me la no, sabía, no, pero sí se la compro. Se la compro sin necesidad del chequeo de Chavito. Sí, pero Ya verán, ustedes chequenlo, güey. Ella sí, vamos, espantoso, Esa de güey. Sella se vio que como que no tenía nada que decir en ese momento y la inventó de ipso facto. La inventó de ipso facto para sacar algo. Pero bueno, Etcétera. regresando a cosas más verosímiles y a temas en los que sí, pues tenemos más información. Yo traigo datos no traigo otros datos. Ok. Está bien. O sea, tipo dictador. Sí, Como un dictador. Imperator. Ok. No, bueno. Tus propios datos. Frases célebres, señores, frases célebres. Ahí, Yo si tengo la quieres primera. Más, güey. Dale, güey. Carne. No, ya. Agua que no se... Agua que pasa por mi casa. No, frase célebre, divide y vencerás. Los dados ya Julio estaban. César. Los dados ya estaban Vinci, echados Vinci, también ¿cómo de Julio se- César. Los dados ya estaban Vine, echados. vi y vencí. Vine, vive en sí. De Julio César también. ¿No saben Y otra cosa? manos, y le preguntaron a Julio César, no podemos poner eso. Manos les faltaron para pelar. No, Oye,
Oye, también ahí el de algún día mi gato comerá sandía, ¿no? Ah, cabrón. Todos son mamón. Frases célebres. El gallo, ¿verdad? Hizo facto, güey. Esa de los dados están echados es cuando Julio César llega a Roma, cuando Pompeyo estaba todavía defendiendo Roma. Está a las afueras de Roma, y van como que a tratar de convencerlo para evitar una guerra civil, de que no avance hacia Roma, y él le contesta a la comitiva que va, los dados están echados, o sea, no hay manera, y bueno, empieza la guerra civil con Pompeyo. Ahora sí creo, coméntanos para ejemplo, o sea, dar un poquito de línea del tiempo, porque parecen muchas cosas en qué pasó, ¿no? O sea, viene la monarquía, 700, más o menos, no traigo el dato, lo checamos, pero duró como 300 años la monarquía. Empezamos 700 y el 400, quizás 500, habrá que revisar ese dato. Empieza la república. Para eso está chava, no te preocupes. La república empieza, y bueno, su expansión también es paulatina. Vienen primero las guerras contra el rey Pirro, el rey del Epiro. A ver, que esa, bien, creo que son tres guerras también ahí. Aprovechando que estás en la línea del tiempo, se dice que Roma ha sido el imperio que más ha durado, o sea, el imperio más grande que más ha durado. ¿Cuánto tiempo? No se dice, es el que más ha durado. El que más ha durado, sí. El que más territorio ha dominado, no. No, pues fue Alejandro Magno ese, ¿no? No, en su momento no, pero el imperio que más territorio, más kilómetros cuadrados ha dominado es el Imperio Británico después de la Segunda Guerra Mundial. Ah, claro. Es ahí. No perdamos de vista. España cuando conquistaba casi todo el mundo. Bueno. El Imperio Británico después de la Segunda Guerra Mundial. Ese tema es muy interesante para es el que más territorio estaba bajo su control en la historia. Oye, cabrón. Y entonces, regresando a Roma, ¿cuánto tiempo duró el de los romanos? ¿El qué? ¿El Imperio Romano? El Imperio Romano, porque pues es el que más ha durado. Es que, mira, hablemos del territorio romano, independientemente si el sistema de gobierno era un imperio, o era una dictadura, o era un consulado. Al grano, güey. ¿Cuánto, güey? ¿Cuándo se acabó, güey? No, el imperio es que no, o sea, no es tan fácil decirte. ¿Por qué? Porque, o sea, fue creciendo y regresándose porque de repente tenía algunas derrotas. Fue paulatino, pero la mayor extensión territorial quizá fue en la época de Julio César, porque Julio César llegó inclusive a Egipto. Entonces, al llegar a Egipto, el norte de África. O sea, Julio César fue el que dominó más territorio. No lo sé, porque fue progresivo, pues. Okay. Habrá que checar. Chava está perfectamente enterado de eso. ¿En qué punto del timeline fue cuando Roma tuvo más kilómetros cuadrados? Sí, okay. Pero yo te puedo decir, como dijo Will al principio, de la Britania, Portugal, hasta inclusive partes de Rusia y Turquía. Y en la parte del sur, pues la parte turca se considera Asia Menor. Y todo el norte de África también fue dominio completo de los romanos, absoluto. O sea, y ese timeline, sí creo que es importante decir así. O sea, no fue una expansión constante, sí fue paulatina, y luego perdían algún territorio, pero después se recuperaba. Y la forma de gobierno tuvo que ir cambiando, porque no es lo mismo tener dominio de una ciudad a tener dominio de prácticamente el mundo conocido, ¿no? Oye, si ahorita... Con sus pros y sus contras. Con toda la tecnología. Oye, compadre, voy a replantear mi pregunta. ¿Cuánto tiempo duró? Bueno, la existencia de Roma. Hablemos de la existencia de Roma. En el menos 700 al 1500 de nuestra era. O sea, unos 800 años. 2200 años. No, pues casi, güey, después de que se descubrió América, güey. Este güey estaba pisteando mientras cocinaba. Unas clases de matemáticas, Chavita, aquí al Javi. Otra cosa que nos hace. Bueno, ya. Oiga, si quieren, mándenle un resumen, porque como no escucho, voy a preguntar las mismas chingaderas que ya dijeron, les voy a replantear la pregunta. O sea, desde hasta 1500, para cerrar, porque ya nos queda poquito tiempo. Queda poco tiempo, sí. Quisiera encontrar ahorita unas palabras unas frases más bien que son latinas. Obviamente no sé pronunciar latín, no sé ni el español, pero bueno. Les voy a decir unas frasecitas y ustedes a ver si las pueden identificar. A ver. Por ejemplo, esta es una frase muy, muy famosa. No la veas, güey. Estoy comiendo, güey. Esta frase es muy famosa. Dice, amor omnia vincit. ¿Ustedes qué creen que significa esa frase? Amor a primera vista. Va por ahí. Amor omnia vincit.
Ah, el amor todo lo vence. vencer, ¿no? Ay, pues. No, el amor todo lo vence. Exactamente. Punto para mi Roma, compadre. ¿es romano? Es latín, es Ya latín, está, es ya latín, está, es échale, latín. échale. Ahí va, fíjate bien. El que gane pizza de Chévez. Esto está más complicada, ¿eh? A ver. Bueno, nada más, una facilita para mi compadre Gallo. In extremis. En extremo. ¡Bravo! No, qué bárbaro, güey. No, este güey está cabrón. Este güey sí es. Es cuando me retan gano, cabrón. Esta también está así cotorrona, pero va a parecer que Verídica. está complicada, pero está Verifica, sencilla. Dice, verifica. quid pro quo. Quid pro quo. Te doy algo, pero recibo algo. Eso Exactamente, una cosa por la otra, exactamente. ¡Ah, no! ¡Está perrote, mi compadre! Perro, güey. Estás perro, Willy. Vámonos con una última, chavito. Habibi, Habibi. A ver, Habibi, esta ya la dijimos, compadre. Aquí se va a ver si pusiste atención o no vamos a pusiste ver. Háblale atención. del compadre. Dios Y no es más. que tengo déficit de Ah, atención, la güey. chingada. Ahí te va, compadre. Vení, vidi, vici. Vení, ya. Dividido vencerás. Ahorita ahí le cortas. A ver, otra vez, güey. Te regreso al asador, ¿no? Otra vez, por favor. Otra vez. Pues cada quien haga su especialidad, güey. Háblale de alimentos italianos, güey. Vení, vidi, vici. Vení. Sí, el Vidi y el Vinci. Vení. Vidi Sí. y Vinci. Ah. ¿Qué te parece? Hablamos en árabe. Llegué, vi y vencí, compadre. Ah, se le habían dicho. Previo a una guerra. Bueno, Por después de eso, una Vidi y guerra. vencerás, es casi lo mismo, güey. Ahí te va, compadre. Esto todo fácil. Esto sí te lo vas a saber. A ver, revancha. Esto sí te lo vas a saber porque te lo vas a saber. Sí, para que no se vaya en ceros el güey, porque sí. ¡Ad infinitum! Y más allá. Más allá, sí. Al infinito, cabrón. Por eso, y vos no tienes dónde lo dejaste, güey. Al infinito y más allá. No, bueno. ¿Quieres decir que Toy Story está basado también en está los basado- romanos? Pues no quiero decir eso, pero Pero ahí está probablemente. la frase, ahí está, Oye, ahí está y vale la la frase pena al infinito. mencionar los personajes como que más famosos o no famosos, pero más trascendentes de la historia de Roma. Bueno, Que- ahí te que- va. ¿Cómo dirías tú? Pero igual de timeline, de atrás Timeline. para No, adelante. mira, ¿qué te parece? Porque nos queda muy poco Ahí el tiempo. planteo. Para que la gente se lleve lo siguiente. Los meses del año. A ver, échale. Enero. ¿Y luego? Enero, rosca de reyes cortamos. No, Sí, güey, ¿qué, güey? ¿De dónde viene? No, no sé. No. Eso te lo cedemos. Mira, Eso enero. ya había dicho Javi- Sí, este no, güey yo no me que sé era- todos, güey. Pero enero Continúa, viene, continúa. en inglés es January, el dios Janu, Janos, el dios Janos. ¿Ok? Ok. Febrero, ¿Y el Dios Cano dónde era? un dios romano de no sé qué chingados. Chava lo va a buscar, güey. Nos lo va a poner aquí, güey. Pero eso, vinilla. No, yo conozco A ver, único dios pregúntale a Chava, güey, porque omnipotente, usted güey, no nada sabe, más, Bueno, güey. ¿no? ¿Febrero qué? Las febras. ¿Y luego? La febra era la fiesta un periodo patronal de unas fiestas en donde con un latiguillo así chavillo, que le llamaban febra también, le pegaban a las mujeres y era como que para la fertilidad. ¿Pero eso qué tiene que ver con Roma? Todo esto romano. Los meses Todos actuales los meses son romanos. vienen de los romanos. Todos. Todos. A ver, pues es lo que quiero explorar contigo. No, bueno, no, El no, mes no, de no. marzo, Ahí sí me declaro el mes de marzo, incompetente en todos los meses. el mes de marzo, pues por el dios Marte, ¿cierto? Dios de la guerra. ¿sí? Abril. Ah, yo soy de Abril. marzo, entonces yo soy de la guerra, yo soy bélico. Tú eres bélico. Eso, Sí, eso pluma. Más peleonero que la chingada. Abril, la verdad es que yo no sé. Mayo, Aprilis, me la marca aquí como Aprilis, ¿qué era Aprilis? Pero no me dice que es Aprilis. bueno, Me pues la ya, llevo pues ya de sabemos. ya sabemos. Chava. Te metiste al ruedo sin la información completa. Junio, Chavita, por el favor. dios Juno. Es que El sabes dios que Juno. mi Willy se apoyan mucho en Chavita, güey. Junio, Ya no saben julio. una cosa y Junio, Chavita. porque todo. Bueno, el mes de Difiere, julio. difiere. Todo lo que no sabe lo difiere. Sí, exactamente. Hay que saber delegar, Javier. Claro, güey. Oye, el mes de julio, que, Julio- que a Julio propósito de eso, se impuso inmediatamente después de su muerte. Eso fue una cosa mucho después. Octavio dio luz verde para que el mes de julio se llamara Sí, así. güey. Agosto, Agosto al costo en Hermanos Vázquez. de Augusto,
que Octavio igual, que Octavio fue muy importante, igual le deberíamos un día explorar el tema de Octavio. Sí, es... El mes de... Es que los romanos tienen de mil septiembre, historias, güey. septiembre, Imagínense, güey, se nos Septiembre, van 5 programas octubre fácil. por güey. octavo, noviembre por noveno, diciembre diciembre por décimo. Pues bueno, sí. Y es que ahí Y los planetas, ¿no? Esa es otra cosa que nos heredaron. es lo que te decía ahorita de los días de la semana. A ver, Lunes échale. por la luna, martes por Marte, por el dios de Marte, miércoles por miércoles de ceniza. ¿Por qué miércoles eres? No, por Mercurio, miércoles por Mercurio. Que era un dios. Que eran dioses. Todos esos son dioses, son dioses, Todos estos ok. son dioses, todos estos son dioses. Jueves. Por Júpiter, Jueves. que era el dios máximo, y que Jueves. tenemos una pintura bien chingona aquí de mi compadre que se está comiendo así a su hijo. Se me olvidó Júpiter. Dios Júpiter. Y luego Viernes. viernes. Por de viernes. Por de viernes. Sábado por Saturno y domingo por Dominicus. Regidor. No, sí, No, esto el no puede Regis, quedar mal, es güey. prepararse Tengo la para cara, llegar- güey. Para llegar a eso hay que prepararse, güey. Jóvenes, pues muchas gracias. Ya se nos acabó el tiempo. Ya Chavita ya Oigan, nos está cortando. La última frase del día. Ah, sí, a ver. Pan y circo. Ciérrate. Pan y circo. Eran los romanos, güey. Oye, y sí, Por eso eran los gladiadores y todos esos. sí es importante Tienes razón. recalcar, hay 3 personajes históricos muy importantes. Ah, sí. Escipión africano, digamos que es el primero, Julio César, Octavio, Sila, y quizás ahí terminamos con grandes personajes, porque hubo otros que fueron contrarios a Roma, pero yo creo que esos marcaron, en especial Escipión africano y Julio César marcaron la historia de Roma. Antes de despedirme bueno, Espérame, decir una frase aquí. A ver, dale tu Pero es frase. tuya o es Quise decir romana. esta, no, es de la película del Gladiador, güey. A ver. Siempre quise decir esto. Mi nombre es Máximo Décimo Meridio, comandante en jefe de las fuerzas Guineo, padre de un hijo asesinado, esposo de una esposa asesinada, y juro que me vengaré en esta vida o en la otra. No, güey, Ya vi que le encanta este. Una última cosa que no me quiero ir sin esa. ¿Sin esta? Esa frase mexa. Sí, mexa. Esa es herencia mexa. Herencia chilanga. Chingada madre, ¿cómo se llama este güey? Bueno, que la comedia, que es una rama del arte, que tú practicas la comedia, viene de los romanos, de un personaje llamado Plauto. Es correcto. También. Plauto. Él inventó la comedia, es decir, anteriormente a Plauto, las obras de teatro no eran de risa. Era pura tragedia. Que era la herencia griega. Oigan, antes de despedirnos, me gustaría, ¿por qué saben tanto? ¿Qué libros pueden recomendarle a nuestros visores para que nos pongas aquí unos pinches Visores, güey, cabrón? chingada madre. A nuestro público. A nuestro público. Visores. Es que te voy a decir una chacarrilla. De fútbol, güey, hay visores ahí. Sí, yo les recomendaría a un autor que está muy práctico, muy bien relatado. Hay audiolibro también. Se llama Javier Negrete y se llama Roma Victoriosa y Roma Invicta, que es esta parte de la que hemos hablado. Ahí se resume y aparte muy interesante. Para que pongas el link ahí en el YouTube. O los domingos A ver, a las hermano. 7 de la tarde por 200 pesos vía Zoom. Aquí nos van a dar unas clases. Eso sí. No, pues, persona. Sí, claro, güey. Yo recomiendo Santiago Posteguillo, Roma soy yo, o la saga del Africanus, que son 3 libros de primer nivel, para que lo puedan conocer un poco más. ¿Alguna de esas es novela? Todas son novelas. Pero Historia novela. Novela histórica. Silver. Y yo recomiendo que le den un like, que nos dejen sus comentarios Eso es chingón. y nos vemos la próxima. compadre. Yo recomiendo. Vámonos. Vámonos, muy bien. Gracias. Muchas gracias, jóvenes. Gracias. Oh. Historias encarbonadas.